Buenas tardes. Que les habla, yo soy la doctora Berta Gallardo, yo soy médico asistente del Servicio de Genética del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema que me solicitaron es alteraciones génicas y alteraciones congénitas. Todo se engloba en uno. Las alteraciones génicas son alteraciones congénitas, porque uno nace con la alteración del dicho gen. Entonces lo vamos a englobar todo en uno, para que no se confunda. Entonces, ¿qué son las alteraciones? ¿Por qué es motivo para nosotros importante conocer lo que son las alteraciones congénitas? Miren ustedes, es el 40% de todos los ingresos hospitalarios. Y si nosotros hablamos de un instituto en los que llegan todos los pacientes complejos, estamos hablando de un 60%. Su mortalidad altísima, un 20%. Vean ustedes, el 2 al 3% de niños que nacen van a tener alguna alteración congénita. ¿Qué tenemos que tener claro? Que cuando nace un niño con alguna malformación, es un choque emocional para los padres y tenemos que comprenderlos. Muchas veces nos vamos a encontrar que niños con síndrome Down, la mamá dice me lo cambiaron. Eso es normal, es un momento de crisis que pasa a la familia por el choque emocional que tiene. Y eso tenemos que tenerlo presente. Muchas veces el diagnóstico tiene que relegarse. El niño nace muy complicado. Entonces tenemos que estabilizar al paciente para luego empezar a hacer un diagnóstico congénito. ¿Y qué es lo más importante? Miren, cualquier trastorno congénito es más frecuente en varones, 3.9 a diferencia de las mujeres, que es 2.9. Y ahora les vamos a explicar por qué es esta diferencia. Primero, ¿cuáles son? Tenemos que tener claro que existen malformaciones, disrupciones y deformaciones. Todo esto encaja todo lo que es congénito. Entonces, ¿en qué se diferencia cada uno de ellos? Vean ustedes, malformación, esto es para tener claro, esto es lo normal y sale un niño sin problemas. Pero acá, no sé qué pasa, ¿puede borrar esto? Sí, un momentito. Pero aquí vemos que ya el paciente viene con un gen mutado y todo aquello que tiene que ver con la información que trae este gen va a hacer que el niño venga con una malformación. Entonces, una malformación es directa, se une el óvulo con el espermatozoide, ahí viene toda la información y ya el niño viene predestinado a tener dicha alteración dependiendo si es una alteración cromosómica, génica, pero ya desde el inicio, óvulo, espermatozoide, cigoto, ya el niño viene mal. Ven ustedes aquí, ¿cuáles son las causas de las malformaciones? Alteraciones génicas, por eso es que lo he englobado y lo he incluido, alteraciones multifactoriales, otros tipos de herencia y alteraciones cromosómicas. ¿Qué tenemos que ver en cuanto a frecuencias? Vean ustedes, el 60% todavía no conocemos las causas. Sin embargo, últimamente, gracias al avance de la genética molecular, este porcentaje ha bajado casi a un 55-50%. Aquí tenemos un 25% que tiene que ver con las multifactoriales. Y muchas veces hay signos que ustedes no lo identifican como multifactorial. Ejemplo, la inteligencia. La inteligencia es multifactorial. Ustedes nacen con algo génico que les dice, tú vas a hacer tal cantidad de ramificaciones. Pero ¿quiénes las hacen? Va a depender también cuán nutrido estuvo, qué estímulos tuvo este niño. O sea, la inteligencia que ustedes tiene algo hereditario, pero mucho tiene que ver qué hicieron ustedes. O sea, su inteligencia es suya y las ramificaciones las hacen ustedes. Ya no tiene que ver papá, mamá. Vean ustedes acá, el 8% tiene que ver con génicas, 9% cromosómicas y este 10% son las
entre comillas, nuevas herencias que hace rato dejaron de ser nuevas, pero seguimos llamando. Para tener claro, porque muchas veces se confunde lo que es una alteración cromosómica de una alteración génica, esto he traído este gráfico. Vean ustedes, el ADN mide 2 metros. Para que entre dentro del núcleo de una célula, se compacta. ¿Y cómo se compacta? 1.000.000 de veces formando un cromosoma. Entonces, cuando yo tengo una alteración cromosómica, está comprometiendo a veces cientos de genes. Y por lo tanto, con mucha frecuencia tenemos retardo. A diferencia de un gen, que la alteración puede ser de un solo par de bases. Y va a depender la función que tenga ese gen para decir si tiene o no retardo mental. Dicho así, una alteración génica puede acompañarse de retardo dependiendo de la función, pero una alteración cromosómica por lo general trae retardo. Tanto así que tenemos que sospechar que hay una alteración cromosómica cuando tenemos un paciente con retardo mental. Aquí. Esto ya lo saben, vamos a pasarlo rápido, cuáles son las alteraciones cromosómicas en número y estructura, que esto sí es importante. El 15% de niños con malformaciones y o retardo mental tienen que ver con alguna alteración cromosómica y tienen que ver con la edad materna. Ustedes ya saben que es por los óvulos que las tenemos de nuestra meiosis, ¿no? Nuestra meiosis puede durar 40 años. 40, sí. No avanza, hijo. Ya. Esto es lo más frecuente. Su frecuencia es 1 en 700. No, y aquí les ponemos claramente mal llamado mongolismo. Si un médico dice es un niño mongolito, es pésimo. Nosotros decimos es un niño con trisomía 21 o un niño con síndrome Down. No decimos de Down. Y aquí esto es importante, una prevalencia de 1 en 700. ¿Qué significa? Que de cada 700 recién nacidos vivos, 1 va a ser un niño Down, independiente de la edad materna. Aquí he traído esto para que vean que el síndrome Down tiene varios tipos y dependiendo del tipo va a haber el riesgo. ¿Qué significa? Que una pareja que tiene un niño Down, dependiendo del tipo, por ejemplo en esta forma, que es la más frecuente, tiene 3 cromosomas 21 libres, que es el 93% de frecuencia, el riesgo de recurrencia es el 1%. Vean ustedes acá los mosaicos que todo el mundo quiere, que tiene una zona mitosis normales y otras alteradas, es el 4%, pero sin embargo su riesgo también es el 1%. Y estas de aquí, que son las translocaciones, en las cuales el cromosoma 21 se pega a otro cromosoma, lo vamos a dejar un poquito porque esto es la causa por la cual un genetista, sabiendo que el niño tiene un síndrome Down, le pide un cariotipo. O sea, el cariotipo para nosotros no es para confirmar un diagnóstico. El diagnóstico de Down es clínico. Aquí le pedimos para identificar el tipo y ver el riesgo que tiene la pareja de volver a tener otro niño con este cuadro. Vean ustedes, cuando es por no disyunción, tiene que ver mucho con la edad materna. Y vean ustedes aquí cómo es la importancia de la edad materna. La mejor edad para tener hijos es a los 20 años. Miren, su riesgo es 1 en 2000. Sin embargo, a la edad de 30 es 1 en 900. Sigue siendo menos que la prevalencia, que es 1 en 700. Pero a los 35 años es 1 en 350. A la edad de 40 años es 1 en 100. A la edad de 45 es 1 en 30. Nosotros no estamos diciendo que a la edad de 45 todos sus niños van a ser Down, pero su riesgo es mucho mayor. Cuando me preguntan, doctora, mi mamá me tuvo a los 45 años, perfecto, tú eres uno de los 29 de acá. Es riesgo, es diferente, 30 a 2000. Y aquí esto es la importancia que tiene. Miren ustedes, cuando tenemos una translocación y el cromosoma 21 se pega al 13, 14 o 15, si es la mamá, tiene un riesgo de 10 al 15%. Ya no estoy hablando del 1 ni del 2%, estoy hablando del 10 al 15%, es un riesgo alto. Y si es el padre, del 3 al 5%. ¿Por qué esta diferencia?
porque sí, simplemente es físico. Cuando el espermatozoide lleva mayor carga, tiende a quedarse y generalmente no penetra dentro del óvulo. En cambio, el óvulo es lo que sale, ¿no? Porque es el que espera. Igual, si el cromosoma 21 se pega al 22, si es la mamá o el papá, es la madre 10%, siempre es menor, el papá un 2%. Pero vean aquí, si el cromosoma 21 se pega a otro 21, todos los hijos, y aquí no interesa si es el papá o la mamá, todos serán Down. Y esto es el motivo, sobre todo cuando tenemos niños Down en pacientes jóvenes. Puede haber otros tipos, en trisomía 18, la característica es ese tamañito en puño, la frente en resbaladera, la hipertricosis, cursan con cardiopatía. Y aquí les muestro, esto es el FISH. ¿Qué ventaja tiene? Que en 48 horas yo les puedo decir que acá hay 3 18 y esta es una mujercita. El diagnóstico, que no es el problema nuestro, porque aquí no está permitido el aborto, pero en otros sitios donde el aborto está permitido, tiene que hacerse antes de las 16 semanas. Y todo, cuando se usa vellosidades coriales o líquido amniótico, demora cerca de entre 3 a 4 semanas. Y muchas veces ya no hay tiempo para poder hacer la junta médica. En cambio, ya con esto, en un par de días, ustedes tienen la respuesta y pueden tomar decisiones. La otra frecuencia, que es 1 en 25.000, es la trisomía 13, que es todo en la línea media. Fisura labiopalatina, si se han fijado bien, acá hay una polidactilia posaxial, aplasia cutis, y aquí tienen ustedes los 3 cromosomas 13. Hay alteraciones sexuales y aquí cambia. Nosotros, las mujeres, tenemos 2 cromosomas 21, los varones solo tienen 1. Los varones son hemicigotos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La información que tiene el X tiene mucho que ver con los genes que tienen que ver con las ramificaciones neuronales. ¿Y qué hay información en el Y? Sobre todo para la determinación sexual masculina. Entonces, en vista de esta desigualdad de información, nosotros tenemos que inactivar uno de nuestros cromosomas X para equiparar la información que tiene la mujer con el varón. Y esto es lo que hace, inactivamos un cromosoma X. Este solo hecho de inactivar, miren ustedes acá, el 40% de los retardos mentales están ligados al X. Y ahora les voy a explicar el por qué es esta frecuencia. La inactivación normal es al azar. 50% de los X que recibo de mi papá inactivo y el 50% que recibo de mi mamá inactivo. Es un azar, así lo inactivo. Y entonces, si todas las mujeres inactivamos un cromosoma X, ¿por qué tiene problemas la turneriana, que es simplemente X0? Entonces, algo que tenemos que marcar, que no todo el cromosoma X se inactiva. Existen regiones del X que van a escaparse de esa inactivación y nosotros le vamos a llamar pseudoautosomas. Y esto es lo que hace que la turneriana tenga problemas. Y les explico. Por ejemplo, aquí, la turneriana talla corta, cuello corto, puede tener edema, etcétera, tórax en escudo. ¿Y cuál es el problema? Que existe, por ejemplo, un gen DAX. El gen DAX, ¿qué es lo que hace? El gen DAX, en doble, duplicado en las X, impide que todos los folículos se inactiven y nosotros podamos nacer con cerca de 400.000 folículos. Pero la turneriana solo tiene 1 y eso hace que todos sus folículos se atrecien y nazca con ovario en cintilla. Por otro caso, tenemos nosotros, ella tiene un shot nada más, todos nosotros tenemos 2. Al tener un solo shot, ella es de talla corta. Entonces, vean ustedes, los genes que están faltando, que escaparon de la inactivación, son los que están dando problemas a nuestra turneriana. Y del mismo modo, tenemos el otro cuadro. Acá. El Klinefelter. El Klinefelter es XXY. El Klinefelter tiene una X de más. Y bajo el mismo criterio es, mientras a la turneriana
le falta, aquí le sobra. Aquí tiene genes que debieron no estar porque escapan de la inactivación y es el Klinefelter que le hace problemas. Y volvemos al DAX1. ¿Qué hace el DAX1 en los varones? Permite que el gen SRY se pueda expresar en forma adecuada. El que tiene dos DAX1. Y el tener dos DAX1 hace que el SRY, que es el determinante sexual masculino, no se exprese adecuadamente. Por otro lado, tiene 3 shots. Tiene 2 en las X más 1 en el Y, 3. Por eso es que los Klinefelter son altos. Entonces, vean ustedes, lo que a la turneriana le falta, al Klinefelter le sobra. Y todo es por los genes que escapan de la inactivación. ¿Cuál es el? Aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Yo les acabo de decir que es más frecuente en mujeres, en varones. Este es el motivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos las mujeres algún problema en alguno de nuestros cromosomas X? La tendencia a hacer 50-50 se desvía. Hay una desviación de esta inactivación a inactivar justamente aquel cromosoma que tiene la mutación y expresar mayormente el gen que está bueno. Este simple mecanismo es lo que hace que el retardo mental sea más frecuente en varones que en mujeres, tanto por la inactivación como por la información que tiene el cromosoma X. Puede haber alteraciones en estructura, esto lo saben mejor que yo, pero yo me voy a detener en este problema, las translocaciones. ¿Qué pasa cuando existen translocaciones que son sin pérdida de material? Vean ustedes, aquí hay una translocación, un cambio, pero no falta ni se pierde material. Esta persona es totalmente normal, igual acá, igual aquí. Son normales. El problema cuando viene, cuando tienen que formar meiosis. Ahí está el problema. Vean ustedes aquí, tenemos una translocación y esto es lo que se forma, y acá aquí sí voy a faltar. Ahora sí. Bueno, vamos a intentar. No. Bueno, imagínense ustedes que estamos frente a una translocación 14-21. Trata de borrar. Sí. Tenemos una translocación 14-21 y cada cuadrito es la secuencia de un final de una meiosis. Entonces, si yo tengo, imagínense aquí, tengo 14, 21 y esta es la translocación 14-21 que va a estar acá. Aquí me van a tener que creer que esto es un 14, tengo un 21 más un 21 más otro 14. En sí, ¿qué me falta? Veamos, a ver, 2 21, un 14. ¿Tienes que? Sí. Aquí es. En esta tenemos acá un 21. Aquí creo que lo puedo arreglar un poquito. ¿Quiere avanzar la diapositiva? ¿Sabes qué? Pásamelo. Ahí pásamelo. Por acá. Sí. Así. Usted me dice que lo avance y yo lo avanzo. Ya. Esto me tiene que salir en todos. ¿Sí? Sí. Sí, ya. Ahí. Listo. En cada cuadradito vamos a tratar de corregir esto. No. Ahí, espera, sí. En cada cuadradito es el resultado de una meiosis. Y ustedes van a ver que tiene unas parejitas aquí, que es el otro papá. Entonces, aquí solamente se ve un 14, más el otro 14, el papá, y el 21. ¿Qué es lo que tengo? Una monosomía del 21. Este paciente termina en aborto. ¿Qué tengo aquí? Tengo un 21 y un 14.
¿Qué tengo acá? Una monosomía de 14, también tiene aborto. ¿Qué tengo aquí? Tengo 2 14 y un 21. Y acá, más el 14, tengo una trisomía 14 por una translocación 14-21. Este también pasa en aborto. ¿Qué tengo aquí? Tengo un 21 más el otro 21, más un solo 14. Tengo una monosomía del 14 por una translocación, no, una monosomía del 14. ¿Qué tengo aquí? Tengo 14, 14, 21, 21, es totalmente normal. ¿Y qué tengo acá? Tengo 14, 14, 21, 21. Este es un paciente normal con una translocación 14, 21. ¿Qué tenemos que sacar? Que una paciente con una translocación puede tener hijos normales, pero su historia ginecológica es con abortos frecuentes. Pero si tiene un hijo normal es factible. Ustedes lo ven que tenemos acá 2 posibilidades de que esta señora tenga hijos normales. Puede haber también de lesiones, estas son las más frecuentes, la pérdida de un pedacito del cromosoma 4, del 5, acá tiene un norteamericanito y peruanito. Puede haber microdeleción. Y aquí vamos. Lo que nosotros podemos evaluar en un cariotipo común y corriente, el que ustedes han hecho, se puede ver siempre y cuando la alteración tenga mayor de 2 millones de pares de bases. Si tiene menos de 2 millones de pares de bases, no puede ser detectado por un cariotipo normal. Y ahí es donde se tiene que echar mano de estos estudios moleculares, como el microarray, como el LPA. ¿Qué es lo que detecta estas alteraciones tan chiquitas? Que cada día son mucho más. Para que tengan una idea, estamos haciendo microarray que detecta 500.000 regiones que pueden ser alteradas. Entonces, vean ustedes la cantidad de regiones que cada vez se encuentran que son alteraciones que nos llevan a niños con problemas. Estas son las más frecuentes: el 4P-, el 5P-, el Wigel, el retinoblastoma, Prader-Willi, el Miller-Diecker, etcétera, etcétera. Vean ustedes aquí, este es el estudio del cariotipo normal, y si ustedes ven, es un cromosoma 7 normal. No, ni le falta ni le queda, pero cuando se le pone la sonda, no irradia. ¿Qué es? La sonda, nosotros ponemos una sonda que cuando se encuentra la zona, el complemento, da esta coloración. Cuando no la encuentra, indica que esa región está faltando, como en esta, y nos da el diagnóstico de una microdeleción del 7Q, que en este caso es el síndrome de Williams. Puede haber duplicaciones, como el síndrome de Kabuki. Ella no es japonesa, sino es una niña peruanita que tuvo estos rasgos que justamente se llama maquillaje Kabuki, que es justamente que parece al maquillaje del teatro japonés. Vean ustedes acá la duplicación que se encuentra de este cromosoma 8. Muchas veces tenemos acá casi imperceptible si hay dismorfia o no, salvo la doctora que puede decir: acá hay un poco de sinofris, puente algo plana, filtro un poco grande, labios delgados, etc. Pero ustedes pueden pasar esta niña como una niña sin problemas. Sin embargo, ¿qué es lo que siempre tiene? Retardo. Entonces, siempre que ustedes tengan un retardo y se acompañe de pequeña dismorfia, es preferible pedirle un microarray. Y esto es lo que se estudia, son sondas, y todo es a nivel molecular. La computadora se encarga ya de así sale y así está ordenado, y es la computadora la que nos dice que falta o no falta o duplicado tal región. Esto es en cuanto a las alteraciones cromosómicas. ¿Qué pasa con las génicas? Ya hemos dicho que es pérdida de 1 o 2 pares de bases, pero de un solo gen. Y aquí seguimos. Estas pueden ser, lo que ustedes saben, dominantes, recesivas, ligadas al X dominante, y recesivas ligadas al X. Vean ustedes aquí, y es importante. Vamos a empezar por las génicas dominantes.
Todo el mundo piensa que solamente las alteraciones o la edad materna es la responsable de los problemas. Sin embargo, vean ustedes, mayor riesgo en padres mayores de 38 años de edad. Hace poco en la India se bajó a 35, pero estamos esperando que se confirme este estudio. Y esto es porque la gónada femenina está bien protegida, la gónada masculina, el escroto nada más lo protege. Y es lo que hace que sea más susceptible de mutaciones, sobre todo de tipo dominantes. Frecuencia, miren, a los 25 años 3.6 por 1000 recién nacidos vivos. La frecuencia, este es antes. Luego de los 25 años 14.4 por 1000 recién nacidos vivos. Y la frecuencia de toda la vida es 20 por 1000 recién nacidos vivos. Entonces, chicos, cuidado con las playas. ¿Qué pasa con las dominantes? El riesgo es 50%, o lo que es lo mismo, 1 en 2. No interesa que el sexo, puede dar a hombres o mujeres, y tiene que ver mucho con la edad, como ya les dije, con la edad paterna. Vean ustedes el síndrome de Apert. Este es un niño que tiene solamente alteraciones dismórficas, su inteligencia es normal. De ahí que cuando ustedes detecten este niño tiene que tener apoyo psicológico, y no solamente el niño, los padres también. Vean ustedes el cráneo turricéfalo, puente nasal plano, nariz ganchuda, y vean ustedes esta sindactilia marcada de manos y pies. La neurofibromatosis, vean ustedes los nódulos de Hirsch, los tumores y las manchas café con leche. Todos ellos llevan a un riesgo de cerca de 1 en 2. ¿Qué pasa con las alteraciones recesivas? Primero, tenemos que tener claro que esto de que en mi familia nunca hubo esto es mentira. Todos acá los presentes tenemos de 1 a 2 genes recesivos comprometidos. Pero como somos en una sola dosis, somos portadores. La única forma que se manifieste es cuando me encuentre con otro portador. Y recién mis hijos van a empezar a salir con alteraciones recesivas. De ahí que es la importancia de la consanguinidad. Yo les recomiendo, no miren a la prima, ni al esto, miren fuera, ¿no? Y sobre todo se manifiesta esto en estos pueblitos donde hay muy poca habitantes. Por ejemplo, consideramos consanguinidad alta pueblitos de menos de 1000 habitantes. Hay pueblitos en que hay 100, 150. O si no, pueblitos muy cercanos que cada uno tiene 500, al otro 600, pero cuando hay fiestas patronales, todos contra todos, y ahí el riesgo de consanguinidad es muy, muy alto en estos pueblitos. Su riesgo es 1 en 4, vean ustedes. A diferencia del dominante que se hereda, primero el abuelo, luego el papá, luego el nieto, acá es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que solamente se van a manifestar en los hijos. Vean acá, este es recesivo el afectado, pero estos son portadores normales y este es totalmente portador. Riesgo de recurrencia 1 en 4. Ejemplo, traigo a Meckel-Brüder. ¿Por qué lo traigo? Porque ustedes solo creen que los defectos del tubo neural es por el ácido fólico. Sin embargo, el ácido fólico, su riesgo de recurrencia es 5%. Aquí tenemos un riesgo de recurrencia de 1 en 4, o lo que es un 25%. O sea, no todo defecto del tubo neural es ácido fólico. Miren ustedes aquí, vean ustedes el encéfalo-cele y tenemos los riñones poliquísticos en este pacientito. Cambia todito el riesgo. Y acá lo traigo, este caso, porque por su propio nombre le dice osteoporosis. Todos los huesos se han calcificado. Y vean la carita de este niño de angustia, porque estos niños tienen dolor. El nervio óptico es el primero en afectarse, y lo que tienen ellos es una gran hipertensión endocraniana, y lo que manifiesta este niño, la carita es un bebé de 2 meses que parece, por la angustia que tiene, un bebé de mayor edad. Por supuesto, aquí ya no hay nada que hacer. Esto hay que detectarlo en los primeros días de nacido para que no llegara a esto. Estos niños se curan con un trasplante de médula.
pero con un diagnóstico rápido. Y aquí para demostrarles que eso de que en mi familia nunca hubo esto, es la mentira. Aquí tiene usted un varón portador, sano, ni sabe que tiene, se casa, tiene 3 hijos, 2 portadores, uno totalmente normal, ambos se casan, este tiene 2 hijos portadores, 2 portadores, acá tiene una portadora, y ellos no vieron más allá. Y recién aquí empezaron a salir los recesivos. Por eso es que la carga, mientras más raro sea la afección recesiva, la posibilidad de consanguinidad es mucho mayor. Y en nuestro medio es bien alto la consanguinidad de padres que son padres y abuelos, los primos hermanos, es bien frecuente. El hombre cree que porque da de comer, da de vestir, tiene derecho a hacer lo que quiera con esa mujer. Así estamos. ¿Qué pasa con las ligadas al X? Nuevamente, acá tenemos que el hombre es hemicigoto con X y nosotros tenemos 2X. Nosotros inactivamos uno de nuestros cromosomas X y esto hace, miren nuevamente, el retardo mental, el 40% está ligado al X. Y aquí tengo que tener claro, todas las alteraciones recesivas ligadas al X es la que ustedes han aprendido, que dicen que la mujer es portadora, el hombre lo padece y la mujer lo porta y el hombre lo padece. Esto es en las recesivas. Pero existen alteraciones génicas dominantes. Y un gen dominante es un gen de estructura, que si me falta uno, automáticamente tengo la enfermedad. Entonces, cuando existen afecciones dominantes ligadas al X, aquí cambió todo. Aquí las mujeres lo padecen. ¿Y qué pasa con el varón? Es tan importante el gen de estructura que por lo general es letal en el varón. Entonces, esa idea de que solo la mujer es portadora y el hombre lo padece es para las recesivas. Las dominantes, las mujeres lo padecen y van a padecer. La forma de expresarlo es muy variable. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros inactivamos uno de nuestros cromosomas X. Entonces, dependiendo del porcentaje que inactiva, va a expresar o no la enfermedad en su total, o si no, va a tener signos muy leves que es difícil llegar a un diagnóstico. Entonces, aquí, por ejemplo, es lo que ya saben. Aquí, esto es lo que ustedes ya conocen. Este es un padre afectado de una alteración recesiva. Todas sus hijas son portadoras y sus hijos varones, como entrega Y, son totalmente normales. Y una mujer portadora tiene el 50% de riesgo de tener hijos afectados y el 50% de riesgo de tener mujeres portadoras. Ejemplo, la condrodisplasia punctata. Vean ustedes aquí, carita plana, no hay cuello, hay los troncos curvos, rizomélicos. El acortamiento le llamamos rizomélico cuando es proximal, mesomélico y acromélico. Y acá tenemos un acortamiento rizomélico. Y la afección dominante, ¿qué es lo que les decía? Las mujeres lo padecen y los varones en general. Ejemplo, la incontinencia pigmentil. Tenemos también el síndrome de Rett, en la cual la niña nace normal, pero más o menos a los 6 meses empieza a tener una microcefalia y una característica son sus movimientos estereotipados, como si fuera a lavarse las manos, o la sensación de suspirar frecuentemente. ¿Y qué otra cosa tenemos? Una microcefalia bien marcada. Nace con un perímetro normal, pero a partir de los 6 meses la cabecita ya no crece y tiene una microcefalia bastante marcada. Aquí tenemos lo que yo llamamos herencia no tradicional, o que les decía, ese 10%, y vamos a empezar con las mitocondrias. Primero, otra cosa que es importante: todo el mundo cree que nuestro genoma humano solamente compete al ADN nuclear. Sin embargo, nuestro genoma humano está compuesto tanto del ADN nuclear como de este ADN mitocondrial. Las mitocondrias que tenemos, ya ustedes saben,
son de mamá, ¿no es cierto? Entonces, estas se van a transmitir todas por el lado paterno y se pierden ya en el lado materno. Acá tenemos un papá afectado, pero ya sus hijos no se afectan, y acá tenemos una mamá en la cual se continúa la afección ligada, que no es ligada al X, sino mitocondrial. ¿Qué característica tiene la mitocondria? Porque es bien difícil hacer un asesoramiento y decirle, usted tiene tal afección, por ejemplo, la CAR6. Usted tiene CAR6 y usted no puede decirle exactamente qué va a pasar con su descendencia. Y les voy a explicar por qué. Primero, hay una heteroplasmia. ¿Qué significa? Que en cada célula tenemos mitocondrias mutadas, mitocondrias normales. Y a eso le llamamos heteroplasmia. Por otro lado, hay un efecto umbral. ¿Qué significa? Que el porcentaje de mitocondrias mutadas va a depender, para que dé afección, va a depender de qué tejido estamos. No es lo mismo mitocondrias mutadas en mi piel que mitocondrias mutadas en mi músculo o en mi corazón. Es totalmente diferente, y ahí es donde es importante este efecto umbral. En mi corazón bastará tener un 40% de mitocondrias afectadas para dar una manifestación. En mi piel tal vez un 80, un 90 y no pasa nada. Y el otro es la segregación mitótica. ¿Qué pasa? De que las mitocondrias todas no entran a la mitosis juntas. Al azar, unas van a entrar y otras no. Y va a depender también al azar si estas que entraron en mitosis tenían la mutación o no. Esto todo hace que no se pueda dar un adecuado asesoramiento con respecto a lo que va a pasar en la descendencia de un paciente con alteración mitocondrial. Y aquí vean ustedes, esto es la heteroplasmia, mutadas normales, acá hay mutadas normales, efecto umbral, por ejemplo aquí estamos poniendo que ya el 50% ya el hijo tiene una enfermedad leve, y esto es dependiendo de cada tipo de célula. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que para formarse el ADN necesitamos del ADN nuclear. Y entonces vamos a tener alteraciones mitocondriales que tienen herencia nuclear. Ejemplo, por ejemplo, justamente puesto acá, la del citocromo está codificada, es autosómica recesiva, que es la que codifica este gen COX. Y el síndrome de Barr también, que es ligado al X, que tiene que ver con la estructura de la mitocondria, es también un ADN de tipo mitocondrial. Entonces, no se asusten cuando tienen ustedes afecciones mitocondriales con herencia nuclear. Estas son, de hecho, son consideradas raras. Tenemos el MELAR, el MER, el CARSAIRE, la neuropatía óptica de Leber. Tenemos otra patología que es la herencia alélica. Lo que yo les presento aquí es el gen del factor de receptores fibroblastos número 3. Y vean ustedes, este es el gen, sin embargo, si se muta en esta región, en el dominio 3, voy a tener un niño chiquitito que nace y muere inmediatamente. Es una displasia tanatofórica, justamente su propio nombre lo dice, tanato, muerte. Pero si muto en el dominio transmembrana, acá, voy a tener un niño chiquito que nace y es un acondroplásico. Pero si yo muto en el dominio tirosina quinasa, que es acá, voy a tener un niño que nace normal. Y más o menos a la edad de 4 o 5 años, la mamá empieza a preocuparse y decir, yo no sé por qué mi niño no crece. Es una hipocondroplasia. Entonces vean ustedes que ante un mismo gen, ustedes tienen 3 manifestaciones distintas. A eso le llamamos heterogeneidad alélica, que el mismo gen nos da diferentes manifestaciones. Por otro lado, tenemos la heterogeneidad génica. Y aquí les pongo la vía de las rasopatías, una vía muy importante que tiene que ver con las mutaciones y la presencia de cánceres congénitos. Vean ustedes acá al síndrome de Luna, que son niños chiquitos que pueden tener tosis, que pueden tener desviación cubital, que se les considera la parte génica de la Turner, puede ser producida por una mutación del gen SHP2, puede ser producida por una mutación del gen SOS, puede ser producida por una mutación
de este gen HRAS puede ser producida por una mutación de el CRAF. Todos estos genes nos producen síndrome de Noonan. Entonces, acá la heterogeneidad génica, ¿qué me está diciendo? Que varios genes me pueden dar una misma patología. Y es por eso que muchas veces es importante hacer el panel para identificar frente a qué estamos. Porque no es lo mismo una mutación en el KRAS que me dice alto porcentaje de cáncer, que sea en este gen que me dice tú tienes riesgo, pero contrólalo. En cambio acá, el control tiene que ser mucho mayor, porque el KRAS es sí o sí me va a dar un cáncer, ¿no? Vean ustedes aquí, la retinitis pigmentosa. Hasta hace unos 20 años atrás, retinitis pigmentosa para nosotros era autosómico recesivo, riesgo 1 en 4. Hasta que empezaron a secuenciar y se encontraron que había 75 genes que producían retinitis pigmentosa. Y que esto de que eran recesivos todos era falso. ¿Qué pasa? De que yo, para que tener retinitis pigmentosa, puedo tener la mutación en uno de los genes, en uno de los alelos de estos 75 genes, y en el otro alelo que no se ve acá, de otro gen. Por eso que estas enfermedades se les llama enfermedades digénicas, porque hay un gen afectado y otro gen afectado, y dialélicas porque hay un alelo afectado y otro alelo afectado. Y aquí es bien difícil darnos un asesoramiento. ¿Qué necesitamos? Hacer un panel de estos 75 genes, ubicar dónde está la mutación y así poder dar el riesgo adecuado a la familia. El problema es cuánto cuesta el panel. 10.000 euros. ¿Qué pasa aquí? El Bardet-Biedl es otra patología, son niños chiquitos y gorditos. Normalmente el niño gordito es un niño que está en los percentiles normales altos, pero un niño gordito y chiquito es mío. Algo tiene, es genético. Y aquí vean, niño gordito, chiquito, que tiene también una retinitis pigmentosa y hasta hace poco decíamos es recesivo. Efectivamente, tenía 2 genes en homocigosidad, recesivos. Hasta alguien que se le ocurrió hacer a toda la familia y se encontró que había niños normales que tenían mutados los 2 genes. Y entonces se vio que para que tuvieran Bardet-Biedl necesitan tener uno de estos 8 genes mutados en homocigosidad, o sea, ambos, y un tercer alelo mutado de estos 8. ¿Qué quiere decir? Por eso se le llama enfermedades digénicas, porque hay un gen y otro gen afectado, y trialélica porque hay 1, 2, 3 alelos afectados. También ahora esto es mucho más difícil poder nosotros dar el asesoramiento adecuado. El siguiente paso es la impronta. Primeramente, la impronta es normal, todos tenemos. La impronta es una marca, un sello que hace que un gen se exprese o no, dependiendo de quién se heredó. Para que tengan idea clara, creo que aquí he traído aquí. Esto es normal, esto lo tenemos todos acá porque yo no veo aquí ningún Russell Silver y no veo, pero esto es normal. ¿Cómo lo tenemos todos? Este es el cromosoma de papá y todos aquí, vean ustedes, tienen activo el factor de crecimiento tipo insulina 2. ¿Y cómo está el H19? Está sellado, bloqueado. Pero ¿qué pasa con el de mi mamá? El de mi mamá yo tengo bloqueado el factor de crecimiento de fibroblastos 2, pero tengo activo el H19. ¿Y qué hace el H19? Es aquel que me permite controlar que este crecimiento sea parejo, sea simétrico. Y entonces vean ustedes, ¿qué pasa cuando yo tengo algún problema? Entonces ustedes me dirán, si la impronta es normal, ¿cuándo es anormal? Y aquí está la pregunta, ¿cuándo se manifiesta? Se van a manifestar en 2 formas, cuando existe una deleción o cuando hay disomía uniparental, que les voy a explicar. Entonces vamos a hablar que hubiera una deleción
en el cromosoma de papá. ¿Qué pasa cuando hay una deleción de papá? ¿Qué gen es el que está activo? El factor de crecimiento de fibroblastos 1, que es el que le dice crece. Entonces, de hecho, este niño va a tener problemas de crecimiento. El H19 no tiene importancia porque aquí está inactivo, está sellado, ¿no? El H19 aquí está activo. Entonces, ¿qué problema va a tener el niño? El síndrome de Russell-Silver, que son niños chiquitos, les llamamos duendecitos porque son chiquitos, lindos, bonitos y punto. El problema solo está en su crecimiento. Pero vean ustedes qué pasa si en vez de mutarse o eliminarse, de lesionarse el de papá, se delesiona el de mamá. ¿Qué cromosoma está activo? El factor de crecimiento de fibroblastos. Pero vean ustedes cuál está bloqueado. No hay el H19, que es el que controla el crecimiento. Entonces, ¿qué voy a tener? Un niño grande, asimétrico. Y esto es lo que llamamos el síndrome de Bett-Wiedemann. Vean acá, es un niño grande, macrosómico, que puede cursar con hipoglicemias, tiene hernias, etc. Es un crecimiento asimétrico. Entonces, así es como se manifiesta. Pero tenemos otro cuadro que es el que más conocen ustedes, el Prader-Willi y el Angelman, ¿no es cierto? El Prader-Willi nuevamente, chiquito, gordito, es mío. Y vean ustedes aquí, acá, perdón, aquí. Esto es toda la zona que tiene que ver con el Prader-Willi. Y esta región aquí es la que tiene que ver con el Angelman. Todos nosotros, nuevamente, normal, tenemos activo en el cromosoma de papá el Prader-Willi e inactivo en el cromosoma de papá el Angelman. Acá lo estamos bloqueando. En el de mamá, ¿cómo está? Inactivo el del Prader y activo el Angelman. Y entonces, nuevamente, ¿qué pasa cuando se bloquea? Hay una delesión de esta región del Prader-Willi que voy a tener un Prader-Willi. ¿Y qué pasa cuando tengo y hay una delesión en este mismo cromosoma 15, pero en el de mamá voy a tener un síndrome de Angelman? Entonces vean ustedes, delesión paterna, Prader-Willi, delesión materna, Angelman. Y aquí, para verles la otra forma cómo se van a manifestar las improntas. Todos acá, nos guste o no nos guste, somos complementos. El hombre con la mujer somos complementos. Vean ustedes aquí, normalmente necesitamos un cromosoma de papá y un cromosoma de mamá. Aquí, cuando ya acabamos de explicar, se delesiona el cromosoma de papá, tengo Prader-Willi, y cuando se delesiona el cromosoma de mamá, tengo Angelman. ¿No es cierto? Perdón. Aquí. Vean ustedes la disomía, ¿a qué llamamos? Cuando los dos cromosomas son del mismo papá. Esto es lo normal, uno de papá, uno de mamá, uno de papá, uno de mamá. Pero vean ustedes, aquí tengo los dos cromosomas de mamá. Pero son diferentes, por eso le llamamos heterodisomía. Y aquí tenemos los dos cromosomas de mamá, pero iguales. Hay una sobrecopia de uno de ellos y a eso le llamamos isodisomías. Y entonces les explico cómo es que se expresan las improntas aquí. Esto es lo normal, esto es de mamá, esto es de mi papá, y mi mamá estoy expresando el Angelman y está bloqueado el Prader-Willi. Acá en mi papá tengo bloqueado el Angelman y expresado mi Prader-Willi. Entonces, ¿qué pasa cuando los dos cromosomas son de mamá? Tengo activo dos genes del Angelman, pero no tengo nada del Prader. O sea, no hay proteína. Aquí me falta. Entonces, ¿qué tengo por consecuencia? Prader-Willi. Entonces, vean ustedes la diferencia. Cuando yo tengo delesión paterna, cuando tengo delesión materna, tengo Angelman. Pero cuando tengo disomía materna, tengo Prader. Porque vean ustedes aquí, no está funcionando ninguno de los genes que corresponden al Prader-Willi. Aquí, ¿qué pasa cuando los dos cromosomas son de papá? Tengo
en doble dosis el Prader-Willi, pero me falta el Angelman. Como consecuencia, yo tengo el síndrome de Angelman en este paciente. Y nuevamente, de lesión paterna, Prader-Willi, de disomía paterna, Angelman. No se confundan. Hay otro que es expansión de tripletes, en las cuales, ¿qué es lo que se llama la atención? Que en una secuencia tenemos los abuelos menos afectados que los nietos. ¿Y es por qué? Porque esto se va incrementando de generación en generación, y mientras mayor cantidad de tripletes tengo, mayor es el retardo que tengo. Estos son las enfermedades que se conocen que tienen que ver con esta expansión de tripletes. Aquellos que comprometen genes, generalmente la expansión es mucho más pequeña, a diferencia que aquellas que comprometen regiones no génicas, no directamente del gen. Las amplificaciones pueden pasar de miles de tripletes. Y para darles, voy a explicar un poquito lo que es el síndrome del X frágil y por qué me retengo acá. Porque el X frágil, el síndrome de Down, es la primera causa de retardo mental de causa congénita, pero el X frágil es la primera causa de retardo mental de tipo hereditario. ¿Qué significa? Que a diferencia del Down, yo tengo una familia, un familiar con síndrome de Down, aquí tengo varios afectados en una misma familia. ¿Y cuál es el problema del X? Está en el X. Y hemos dicho, el X tiene que ver con mucha información de las ramificaciones. Entonces, son niños que pueden caminar normal, llegan caminando al año 4 meses. ¿Cuándo es el problema? Cuando tienen que hacer cosas complejas. Ejemplo, hablar. Segundo, comportarse. Entonces, son niños que tienen retardo de lenguaje y problemas de comportamiento. Y ahí es el cuadro. Y es hereditario. Aquí es las madres lo tienen y los varones son los afectados. Aquí vean ustedes, igual, varones afectados, madres portadoras, ¿no? ¿Y dónde está el problema? Está acá. En el gen está aquí, es en la región promotora, que espero que todos aquí presentes tengan entre 5 a 50. ¿Qué significa esto? Vamos a poner aquí. Lo habitual, este es el gen, son los tripletes EGG. Cada 10 tripletes EGG, yo tengo un triplete AGG. ¿Qué hace este triplete AGG? Hace que si yo tengo 20, mis hijos reciban 20, mis nietos 20, y así no se incrementa el número de tripletes. Pero si hay una mutación y este triplete cambia, aquí cambia cosa, cambia todo. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 20 tripletes CGG juntos y esto le produce inestabilidad. Y cada vez que pase de una generación a otra, sobre todo a través de una oogénesis, aquí se va a incrementar. Y se va a incrementar poquito mientras no pase de 50. De 50, tranquilos. Cuando pasa de 50 antes de 200, ya el incremento es un poquito más. Pero cuando pasa de 200, el incremento viene por miles. Y ahí hablamos de mutación. A partir de 1000 va a haber, es como se metila. Y al metilar el gen es como si yo le pongo una capita que impido que los factores de transcripción vengan a copiar ese gen. Entonces ya es imposible copiarlo, proteína que no se va a transcribir. ¿Y cuál es el problema? Es una proteína muy importante para la ramificación neuronal. Y no solo es esto, es una proteína que, acá lo que decía, mientras yo no tenga más de 200, yo voy a tener proteína. Después de 200 no hay proteína y por lo tanto tengo enfermedad. Y aquí es como se metila, impide que se pueda transcribir este gen. Y la importancia de esto es que permite la transcripción de otros genes que tienen que ver justamente con las ramificaciones neuronales. De ahí la importancia de esta patología. Vean ustedes aquí, estas son las patologías más características. Lo principal, las ramificaciones neuronales, hay déficit mental,
Tiene una carita muy particular, frente cuadrada, mentón prominente, orejas mal enrolladas, testículos grandes. Tiene orejas grandes, puede tener también hiperlaxitud, prolapso de la válvula mitral. Esto es todo lo que es malformación. Les he dicho malformación, el niño viene ya, viene la mutación y el niño se forma ya con esa mutación y con todos los problemas que puede dar esa alteración de ese gen. Pero ¿qué es una disrupción? Una disrupción es el niño venía bien, pero algo que ingiere la mamá, no se nota ahora, imagínense aquí, y a partir de este momento es que empieza el problema. Entonces aquí es que tenemos que hablar de cuándo un feto es más susceptible, entre la tercera y octava semana. Esto es, entre la tercera y octava semana, si hay algún problema, por lo general va a terminar en un aborto. Pero el niño es susceptible durante toda la etapa del embarazo. Y tienen que tener en cuenta que el cerebro es sensible durante todos los 9 meses. Así que es importante tener en claro esto. Hay enfermedades que son teratogénicas por excelencia. Ejemplo, la diabetes. Todo el mundo piensa que es porque la diabetes es mal llevada, mal controlada. No es así. La diabetes per se es genotóxica. La diabetes per se va a alterar genes morfogénicos. Por eso es que produce de todo. Defectos del tubo neural, defectos cardíacos, fisura labiopalatina. Es la enfermedad morfogénica, teratogénica por excelencia. Y tenemos que tener claro que la diabetes se está incrementando de una manera exponencial en nuestra población. Otra característica es la fenilketonuria. La fenilalanina es un aminoácido esencial, pero no debe pasar de 6 a 7 intraútero. ¿Por qué? La fenilalanina es teratotóxica. Y si el niño es expuesto, vamos a encontrar que tiene cardiopatías, microcefalia. Ricardo, mil disculpas. Tenemos la disfunción tiroidea. La tiroides es importante. La tiroides es importante para todo, tanto en defecto como en demasía, como es en el hipertiroidismo, va a producir problemas. Y lo que no se ve acá es la desnutrición. La desnutrición es importantísima para darnos algún problema. ¿Por qué? Porque tanto los metales, los no metales, son importantes para la formación de nuestro ADN. De ahí que cualquier tipo de problema de desnutrición nos va a afectar y nos puede dar un niño mal formado. Vean ustedes, acá les pongo de la diabetes. Este es un espina bífida o un mielomeningocele. Tan muy simple como esto, que puede darnos no ninguna manifestación, a una manifestación tan severa como es un lipomeningocele. Aquí, fenilketonuria, vean ustedes, papá son trigueñitos y acá le sale el niño blanquito. Y justamente el motivo de la consulta era el papá que estaba muy molesto porque la señora le había sacado la vuelta. Decía, ¿de dónde me podía salir un niñito blanquito? Cuando le explicamos al papá que no era, que era defecto de la ausencia de la fenilalanina y la silasa, ya el papá se tranquilizó, pero se fue, no le importó el tratamiento que debía seguir su niño, no parte de nuestra idiosincrasia peruana. Y esto, nuevamente, el ácido fólico. Hace poco les di una diapositiva en la cual les enseñaba el síndrome de Meckel. Sin embargo, si ustedes me dicen con qué frecuencia es más un defecto del ácido fólico, es mucho más frecuente que un síndrome de Meckel. Y esto es simplemente porque no tenemos todavía conciencia de que toda mujer debe salir embarazada, debe ser un embarazo planificado. Una mujer debe prepararse para salir embarazada. 2 a 3 meses antes de cortarse el método anticonceptivo, la mujer debe nutrirse, debe prepararse para un embarazo. Y durante esos 2 meses y durante todo el embarazo debe consumir ácido fólico. Mientras tanto, ustedes chicas
sus hermanas, chicos, sus enamoradas deben consumir 40 microgramos diarios de ácido fólico. Y aquí es un problema serio. Todos en sus casas, ¿a quién sirven primero? Al papá. ¿Y quién es la última en servirse? Mamá. Y no se dan cuenta que es ahí donde se forma el niño. Entonces tenemos que cambiar. Es que es difícil, yo lo sé, pero tenemos que cambiar, que la primera en nutrirse tiene que ser mamá y las hermanas, ¿no? Aquí podemos tener teratógenos, el alcohol, el plomo, hay zonas completamente con niveles altos de plomo, anticonvulsivantes, aquí dices el ácido retinoico, pero me voy a quedar con el alcohol. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que el alcohol es teratógeno y sobre todo es el órgano más sensible a este teratógeno es el cerebro. Se ha demostrado que pequeñas cantidades de alcohol no le va a dar el síndrome de alcoholismo fetal, pero el niño va a tener problemas de captación, problemas de conducta y problemas de aprendizaje. Y vean ustedes, si ustedes se fijan, no es un niño feíto, pero si nos fijamos bien, miren, este filtro es largo, labios delgados, puente nasal plano, que hace que tengamos el síndrome de alcoholismo fetal. El problema acá es que la mujer lo niega. Cuando nosotros preguntamos, tenemos un niño fenotípicamente que es un alcoholismo fetal, y preguntamos si hay consumo de alcohol, la mujer tiende a negarnos. Y generalmente, ¿cuál es el problema? Que cuando hay alcohol, junto con el alcohol viene la cocaína. Tenemos enfermedades que también son teratogénicas, como la rubiola, el toxoplasma, que quizás esto ustedes lo saben mejor que yo. Lo único que quiero decir es que últimamente se está vacunando a toda mujer fértil de la rubiola. Y les digo, créanme, no les están esterilizando. Lo único que queremos es que su niño no nazca con cataratas, con microcefalias, con retardos, con sordera. Así que, chicas, si están ustedes a tiempo, vacúnense y eviten tener rubiola durante el embarazo. Otra cosa que es importante, la hipertermia es teratógena. ¿Cuánto es el grado de hipertermia? 38 grados de temperatura. La mujer embarazada no debe ir a ningún baño termal. Las radiaciones. ¿Cuánto es la dosis teratógena? 10 rads. ¿Cuántas radiaciones requiero de radiografías de tórax? Miren ustedes, 166 radiografías de tórax para llegar a los 10 rads, y de abdomen 34 exposiciones. Esto no quiero decirles por eso esponjas, no. Acuérdense que las radiaciones son sumatorias, entonces mejor eviten irradiarse. Pero lo único que les pido es que no me llamen a una junta médica por una placa, ¿no? Que no hay riesgo. Esto sí es mayor de 100 rads, de todas maneras va a haber una alteración, porque eso es lo que se ve, lo que ha pasado en Chernobyl, en los sitios donde han explotado las ¿cómo se llama estas? Nuclear, ¿cómo se llaman? Bombas nucleares, no son bombas. Planta nuclear. Una planta nuclear. Planta nuclear, esa es la palabra. La vitamina A también, y aquí tenemos un serio problema. La vitamina A se da para... ¿Cuándo usamos vitamina A? Para el acné. ¿Y quién tiene acné? Los adolescentes. ¿La adolescente va sola a ver al médico? Generalmente no, va con su mamá. Y cuando le preguntan si es sexualmente activa, ¿qué dice el adolescente? Que no. Y generalmente se suelta dosis teratógenas en el tratamiento. De ahí que vean ustedes los problemas que podemos tener si no tenemos cuidado. Últimamente incluso se pensó que a partir de los 14 años dar de frente ya la vitamina A con el anticonceptivo, pero eso tampoco es éticamente posible, ¿no? Solo que tenemos que esperar que la niña no nos engañe. ¿Qué es una deformación? La deformación se presenta ya en los últimos trimestres, cuando el niño tiene competencia de espacio. Puede ser que haya un fibroma, puede ser que tenga un gemelar,
lo importante es que el niño no se ha movido. Puede ser también porque ha perdido líquido, ha habido un oligohidramus, y en síntesis el niño ¿cómo está? Tiene contracturas. Entonces, las deformaciones, a diferencia de las malformaciones y de las disrupciones, se producen en el último trimestre y generalmente no son tan alarmantes como tenemos las dos primeras, ¿no? Yo aquí termino con mi neuronita, porque yo sé que neuronas ustedes tienen, solo que les digo, las ramificaciones de su inteligencia las hacen ustedes. Entonces, chicos, ramifíquense, hagan contacto, hagan sinapsis, porque de otra manera, acuérdense que la única forma de la inteligencia es con el aprendizaje. Bien, eso es todo. ¿Alguna